Saludos, este es el video del taller número 4 que versará sobre el Estado. Lo primero que tenemos que abordar son los conocimientos previos, para lo cual se pide que elaboren una respuesta sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre Estado y nación? ¿Quién fue el primer autor en hablar del Estado? ¿En un Estado hay alguien que tenga más poder que el presidente? ¿Y cómo se materializa la presencia del Estado en su vida? Vamos a profundizar un poco sobre las distinciones y las respuestas a estas preguntas durante la presentación, pero en principio se pide que ponga pausa al video en este momento y elabore una respuesta preliminar. Haremos una introducción para abordar los temas y llegar a las respuestas generales, llenar esos vacíos que puede haber en los contenidos. Lo primero que debemos abordar es un poco el origen de la teoría sobre el Estado en, en la filosofía política. Para ello, trabajaremos la figura de el Leviatán, que es una criatura monstruosa, una serpiente enorme que aparece por primera vez mencionada en la Biblia. En la Biblia es uno de los monstruos marinos que crea Yahvé y que luego será borrado de la faz de la tierra solo cuando llegue el Apocalipsis. La obra que tenemos aquí se titula La destrucción del Leviatán y fue un grabado que hizo Gustave Doré en 1865 para mostrar un poquito cómo sería ese encuentro, ese choque entre las dos fuerzas más importantes, digamos, de una de la Tierra, el Leviatán, y la otra del universo, que sería justamente Dios. Vamos a ver cómo se recoge esto en la teoría política. El primer autor que habló sobre el Estado fue que desarrolló una teoría, digamos, sistemática sobre el Estado fue Thomas Hobbes. Pues la palabra Estado ya, digamos, ya circulaba, ya se había vuelto famosa, se había vuelto popular desde los trabajos de Nicolás Maquiavelo. Pero fue Hobbes justamente quien habló de que el Estado debía ser un leviatán. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a partir de un experimento mental. El experimento consistía en imaginar el estado previo a la formación de las sociedades. En ese estado previo, que él llamó estado de naturaleza, imaginaba a los hombres y a los seres humanos compartiendo juntos y sobre todo teniendo conflictos. Para Hobbes es fundamental y es la marca de toda la esencia humana, de la naturaleza humana, el mal, el conflicto y la violencia que se genera de las relaciones entre los seres humanos. Por eso, él sostenía que ante la violencia que se generaba en este estado de naturaleza, por la competencia en los recursos, por las riquezas, por el acceso a las tierras, etcétera, debíamos retomar uno de los viejos adagios, una de las viejas frases famosas de los romanos, que rezaba Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. De allí, digamos, el carácter terrible, el peligro latente que hay en todas las relaciones que sostenemos, que sostendríamos con los otros seres humanos. Ese peligro es la muerte. Ese peligro es que el otro puede matarme. No en vano, Thomas Hobbes elabora esta propuesta, esta teoría, luego de la terrible guerra civil que se da en Inglaterra en el siglo XVII. Esta salida, este
esta solución que encuentra al problema de la violencia y de la muerte siempre posible se concreta en la propuesta de un contrato social. Los ciudadanos acuerdan, contratan, digamos, llegan a un punto medio, un terreno medio en el que renuncian a su libertad de ejercer violencia y se la dan a un tercero, se la dan al Estado. Esto lo hacen todos los individuos, todos los ciudadanos de una nación. Y allí es que podemos hacer un poco la distinción. Una nación es justamente el grupo de personas que viven en un mismo territorio, comparten una historia cultural, comparten incluso unos intereses económicos muchas veces y son similares. Pero el Estado, las instituciones que regulan esas relaciones culturales, históricas, religiosas, etcétera, solo nace a partir de un acuerdo entre las personas que componen esa nación. La, digamos, la conclusión aquí sería que la soberanía, la dignidad de ejercer el poder, debe recaer sobre un solo poder, no ya como en la Edad Media, que se repartía entre Dios con su poder divino y el Papa, persona de Dios, como instrumento terrenal, como quien convertía en práctica la palabra de Dios. Unas veces el Papa, otras veces algunos monarcas. Continuamos. Así las cosas, nuestra segunda pregunta, que ya es un caso concreto de lo que venimos hablando, eh, reza así. La señora Gómez forma parte de un grupo de personas que en una reunión de trabajo está discutiendo si se modifica o no un artículo de la Constitución Política de Colombia. Teniendo en cuenta esta situación, ¿a cuál institución es más probable que pertenezca la señora Gómez? A, al Congreso de la República; B, a la Fiscalía General de la Nación; C, a la Procuraduría General de la Nación; D, a la Registraduría General del Estado Civil. Un poco de suspenso allí. Y la respuesta correcta es A, al Congreso de la República. La señora Gómez, como todos los funcionarios del Estado que trabajan para la rama legislativa, es o una senadora o una representante a la Cámara. Ella debió haber sido elegida democráticamente para representar los intereses y defender el bienestar político y social de las personas en el territorio en el que ella trabajaba antes o las personas que conocen su carrera y han decidido apoyarla. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. La tercera pregunta reza así. En el manual de convivencia de un colegio se prohíbe llevar el pelo largo y utilizar accesorios corporales como el piercing. El personero propone revocar este artículo del manual de convivencia porque, según él, está violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La propuesta del personero es válida porque A, el manual de convivencia no se puede oponer a lo establecido en la Constitución; B, el manual de convivencia puede ser modificado por cualquier miembro de la comunidad escolar; C, las propuestas del personero, como representante de los estudiantes, deben cumplirse sin discusión; D, para el buen funcionamiento del colegio es importante tener este artículo dentro del manual. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Es la A. El manual de convivencia no se puede oponer a lo establecido en la Constitución. No podemos imaginar ninguna institución dentro de Colombia, en este caso, que desafíe las reglas fundamentales de la democracia en la que Colombia se ha constituido.
En otros estados, en otras formas de gobierno, como por ejemplo en una dictadura, piensen, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, puede haber otras disposiciones. A pesar de ello, esas disposiciones siempre parecen tener que estar saldadas, tener que concordar, tener que estar alineadas a la voluntad del soberano. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Nuestra cuarta pregunta reza, el siguiente fragmento fue tomado de una revista de circulación nacional. Allí tenemos nuestro contexto de trabajo. Abro cita. Que los parques naturales se hayan convertido en el escenario privilegiado de la guerra tiene varias explicaciones. La primera es el olvido. En los parques, por la ausencia histórica del Estado, todo es lejos y todo es difícil. Por eso, durante muchos años, el Estado no pudo con la guerrilla. La segunda razón es que algunos de estos refugios naturales también son corredores estratégicos. Y la última explicación es sencilla, la plata. Los violentos, sobre todo en la última década, le han inyectado millones a la guerra por cuenta de arrancarle a la naturaleza sus tesoros. Un estudio de Naciones Unidas reveló cómo los cultivos de coca han disminuido en el país, pero han aumentado en los parques. Tanto es el impacto de la guerra que hoy se registra presencia de grupos armados en 23 de los 57 parques del país. Con este contexto aparece nuestra pregunta que reza así. ¿Cuáles de las siguientes funciones mencionadas en el fragmento anterior se pueden considerar como funciones básicas de cualquier Estado? 1. Garantizar que se cumpla la ley en todo el territorio. 2. Realizar campañas de erradicación de cultivos ilícitos. 3. Invertir un porcentaje significativo del presupuesto en armas. 4. Identificar corredores estratégicos por donde operan grupos armados ilegales. 5. Velar porque todos los ciudadanos tengan condiciones de vida dignas. A ello podemos responder A, 1 y 3, B, 2 y 5, C, 1 y 5, D, 3 y 4. Unos segundos para llegar a la respuesta. Y la respuesta es C, 1 y 5. Las funciones de todo Estado son garantizar que se cumpla la ley en todo el territorio y velar porque todos los ciudadanos tengan condiciones de vida dignas. Estas dos características representan los brazos que habíamos mostrado un poco con relación al Leviatán de Hobbes. Un brazo con la espada que simboliza la seguridad, el poder del Estado, el monopolio de las armas. Y un báculo, un signo de la soberanía que representa la importancia de que el Estado sea justo y en este caso asegure las condiciones de vida dignas de sus ciudadanos o de sus súbditos. Las otras opciones no cuadran perfectamente dentro de la explicación porque el gasto en armas no es una obligación del Estado. Existen estados que no tienen ejército, como es el caso de Costa Rica. Identificar corredores estratégicos por donde se mueven, por ejemplo, los actores del narco, es una función del Estado, pero no es una función de todos los estados. Porque hay estados, hay naciones, mejor, en las que no hay problemas de narcotráfico y por lo tanto no hay corredores que identificar. Esa sería la puntualización correcta aquí. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. La pregunta número 5 reza,
En 3 ciudades del país existe un alto riesgo de fraude en las elecciones locales. El registrador nacional propone entonces que, en lugar de que el voto sea secreto, es decir, que nadie más pueda saber por quién vota cada persona, se registre abiertamente el candidato por el que vota cada uno de los ciudadanos, y con esto se impide el fraude. ¿Viola la propuesta del registrador nacional los derechos de los ciudadanos? Las opciones son A, no, porque aunque el voto ya no sea secreto, se evita elegir candidatos que no obtuvieron la mayoría de los votos. B, sí, porque el registrador nacional no ha confirmado todavía si existirá o no con certeza un fraude electoral. C, no, porque es obligación del registrador nacional garantizar que en las elecciones no se presente ningún fraude. D, sí, porque se puede evitar el fraude, pero los votantes pueden sentirse presionados si se sabe por quién votar. Unos segundos allí para la decisión. Y la respuesta correcta es D. Sí, porque se puede evitar el fraude, pero los votantes pueden sentirse presionados si se sabe por quién votar. Uno de los derechos fundamentales, uno de los mecanismos también fundamentales de la democracia es que pueda haber un sufragio secreto y libre. Cuando el registrador propone que se haga un ejercicio público, y en un país como el nuestro, en un país con la historia de violencia, con la historia de control territorial que tienen los entes armados, hacer el voto público es asegurar que ganarán los candidatos que ejerzan esas presiones y esas violencias. No hay posibilidad para los votantes de resistirse en las urnas, de ejercer sus derechos de oposición a las realidades sociales que muchos enfrentan en este país. En ese sentido, habría eh, una violación de los derechos y una vulneración por parte de la propuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sixth, the political constitution of Colombia can be modified through a popular consultation, B, a plebiscite, C, a referendum, D, an open town hall. Take a few moments to really think about which options are really used in South America. You can eliminate one option. Now think about the distinction between the other 3 options, the remaining 3 options. And we're going to check the correct answer. The correct answer is a referendum. Y la razón es que un referendo es un tipo de, es un mecanismo mejor, es el único mecanismo que permite cambiar el texto de la constitución política. Teníamos allí otras opciones, les sugería que había una que se podía eliminar y era el Open City Hall, porque es una práctica norteamericana. Es algo que hacen solamente en nuestro continente, los Estados Unidos y Canadá. Las 3 opciones que nos quedaban, que era la consulta popular, el plebiscito y el referendo, son mecanismos para preguntarle a, digamos, a los ciudadanos sobre un problema de la nación.
La consulta popular es una pregunta que hace el presidente sobre alguno de los problemas que está experimentando el gobierno. Podemos tomar como ejemplo la última consulta popular que se impulsó en el país, que fue sobre la corrupción. Era la consulta popular anticorrupción. Es un problema que no tiene que ver con la constitución política, con el texto de la constitución política, sino con una práctica eh, que se da dentro del mundo de la política y que se quiere poner a raya, que se quiere controlar. El plebiscito también es un mecanismo para tomar decisiones y es un mecanismo que utilizan los jefes de Estado, el presidente, que obviamente es la persona con mayor poder individual dentro del Estado, pero que en las democracias debe repartirse ese poder y debe someter su poder a las decisiones que salen del trabajo del Senado y de la Cámara de Representantes. El plebiscito es justamente un mecanismo por el cual eh, un gobierno decide preguntarle a sus ciudadanos, digamos, sobre una decisión concreta. Los últimos dos casos de plebiscito de los que podemos hablar son en Colombia el plebiscito que se dio sobre el acuerdo de paz, eh, y ustedes pueden ver que la estructura del plebiscito entonces es muy clara, es responder sí o no. Y el segundo ejemplo que podemos enunciar tiene que ver con el Brexit, la salida de, del Reino Unido de la Unión Europea, que hace poco fue revalidado y que pues va a llevar a unos cambios políticos importantes. Allí las dos opciones son sí o no. Finalmente, el referendo nos da la posibilidad de cambiar la letra, de cambiar los artículos de la Constitución. Y cuando uno cambia los artículos de la Constitución está haciendo los cambios más profundos que se le pueden hacer a un Estado, a una, en nuestro caso, a una república democrática. ¿Cómo pasa un referendo? Con el apoyo del 5% del censo electoral, si es un referendo constitucional. Si es un referendo que busca derogar una ley, debe tener un número de apoyos que sea igual al 10% del censo electoral. Y si es un referendo que busca cambiar normas del ámbito territorial, como por ejemplo los límites entre los departamentos, debe tener un respaldo también del 10% del censo electoral. El último referendo que se adelantó en el país se dio el 25 de octubre de 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y, como ustedes saben, eso le permitió modificar el texto de la Constitución y ser reelegido. Ese fue uno de los efectos, digamos, importantes de ese último referendo. Ahí podemos cerrar un poco los instrumentos, las herramientas que hay para cambiar las reglas de juego dentro de la democracia colombiana. Esto fue todo el contenido del video. Muchas gracias por su atención.